future is now. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes para todos y todas, amigos y amigas de Espiral 333, de Radio Ceres. Muy buenas noches, Richard, querido hermano, amigo del alma, con quien damos forma y plasmamos junto a ustedes este programa Espiral 333, agradeciendo su presencia en el chat de Facebook, recordando que sus comentarios son extremadamente bienvenidos. Sin más, les paso aquí con mi querido Richard Barreiro. Bueno, muy bienvenidos, hermosas y hermosos seres, a este subprograma, nuestro programa de todos, a este nuevo encuentro una vez más, con una temática para compartir, plasmar, tal como lo acaba de decir Guillermo. Bienvenidos, bienvenidas a todos dentro del chat, a través de la web, para compartir un nuevo programa, una nueva sintonía energética y con un tema, con un mito, más que un tema, con un mito que trae muchísimos años, diría siglos, de connotación en este planeta, como lo es el número 13, en el cual estamos también llamado creencias, ¿sí? En el cual muchas veces tal vez no seamos conscientes de dónde proviene ese mito, esas creencias, y a veces las seguimos como modo de programa, seguimos tradiciones, seguimos esas creencias que van desde generación tras generación, y bueno, y a veces no investigamos, tratamos de informarnos qué hay detrás de ese mito, esa información que vengo generando, que vengo realizando a veces, muchas veces a través de mis emociones internas, a través de mi vida, y pues como así lo transmitió mamá, papá, los abuelos, y pues a veces lo dejamos ahí en esa cajita de los recuerdos sin buscar en nuestro interior. Y ahora con la bendición de poder saber de que está Google, ¿sí? Que hay tanta información en YouTube, ¿sí? En la tecnología, y esto lo digo por experiencia personal, obviamente, porque en estos días cuando nosotros preparamos las temáticas, tratamos de hacerlo unos cuantos días anteriores, buscando títulos, preguntas, en el cual cuando ya se estaba plasmando esa energía del número 13, se me ocurrió, ¿sí? De buscar más de lo que sabía, buscar un poco más, a ver qué se podía encontrar a través de YouTube, a través de Internet, de Google, por ejemplo. Y me encontré con grandes sorpresas, en el cual no tenía ni idea, ¿sí? De grandes personas que han dedicado su vida a estudiar, como por ejemplo los mayas, ¿sí? O culturas antiguas, en el cual justamente el número 13 está relacionado a grandes cosas que fui descubriendo, nuevas para mí, y que bueno, y hoy, justamente hoy, lo que se desea compartir es justamente eso, plasmar esa energía de esos mitos, el por qué tenemos en nosotros arraigado la temática del número 13, por ejemplo, como el martes 13 o el viernes 13, que lo denominamos como de mala suerte, como hay frases y dichos que se dicen, por ejemplo, en martes 13 o viernes 13, no te cases ni te embarques, por ejemplo. Y bueno, y capaz que una de esas evitamos justamente. Es más, conozco amistades en el cual justamente evitaron en su momento casarse, un martes o un viernes 13. Claro, ahora hoy por hoy comprendo y trato de, a través de la información que he buscado, lo que he canalizado, lo que he meditado, es justamente buscar esa información. ¿Por qué no nos queremos casar? No viajamos un martes o un viernes 13. En fin, es una de las tantas temáticas que bueno, vuelvo a insistir, vamos caminando por la vida y como pues así nos enseñaron o así nos han transmitido esa información, esa creencia, pues por las dudas tratamos de evitar
no fallar a esa creencia o a ese mito, porque por miedo a que capaz que nos pueda ocurrir algo, nos pueda suceder justamente algo que no deseamos y que no queremos. Y bueno, y en realidad el número 13 es tan sagrado que es un número poderosísimo para esa conexión para dar movimiento y generar una potencialidad energética de creación, ¿sí? El número 13 es creación, es el cambio, es la muerte, ¿sí? Es la muerte de lo viejo para poder darle ingreso a lo nuevo, ¿sí? Es el número del poder, es un número muy poderoso en todos los sentidos. Y se será tan poderoso que el universo lo plasma, ¿sí? En la esencia energética, en todo, en nuestro entorno, y no lo vemos, ¿sí? Es tan poderoso que está ahí, lo tocamos, lo percibimos, hasta lo sentimos, vemos, y está ahí, es tan poderoso que no lo podemos ver. Pero bueno, ¿por qué no lo podemos ver? Todo esto comienza en el año 1583 y desde la antigüedad, porque desde mucho antes, en la antigüedad, en poblaciones, en ciudades, desde la antigüedad, no hay otra palabra, o sea, desde la antigüedad, de ciudades, de poblaciones antiguas, no me salía la palabra, poblaciones antiguas, el 13 estaba marcado, muy marcado, porque estaba regido por los calendarios lunares. Por ejemplo, como todos los conocemos, los mayas, ¿sí? Porque es lo que se habla de los mayas. Pero también el calendario en la antigüedad, también el calendario chino, el calendario hindú, el calendario germánico, ¿sí? En la antigüedad se regían por las lunas, ni hablar en los indígenas, ¿sí? Entonces, obviamente, por algo en la antigüedad se regían por calendarios lunares. Y los calendarios lunares, justamente, está marcado el número 13, porque en el año hay 13 lunas nuevas y 13 lunas llenas, ¿sí? Y no es casualidad que el universo, porque sí, generó una energía de creación a través, en este caso del planeta Tierra, que es femenino, ¿sí? Y quiero remarcar la palabra femenino, para lo que en instantes voy a poder compartir, acorde a lo que he podido investigar, lo que he podido indagar, en el que por qué el planeta es femenino y el por qué hay una luna, ¿sí? Que está generando un movimiento de mares, movimientos energéticos, y que esa luna hace una rotación en el planeta, ¿sí? 13 veces en el año, ¿sí? Con 4 ciclos, ¿sí? Llena, nueva, menguante y creciente, ¿ok? Entonces no es porque sí que el universo genera un ciclo, ¿sí? En el cual el planeta Tierra, que es femenino, ¿sí? Y hay una luna en el cual genera 13 cambios energéticos. Eso es lo que significa el número 13, cambio energético. Muere algo, ¿sí? Para el renacimiento, ¿sí? Que para eso es el número 14, es el renacimiento. Pero justamente el 13 está remarcado en muchos ámbitos de la antigüedad. Pero bueno, no lo hemos visto, porque bueno, en mi caso vuelvo a insistir, he indagado y a eso invito, justamente a esto nos queremos dedicarnos al programa para poder buscar ese tipo de mitos y el para qué, por qué, porque a veces, muchas veces, vuelvo a insistir, hacemos cosas o tenemos ese miedo, por las dudas no lo hago, o sea, mejor no me caso, mejor no viajo, o trato de evitar, y bueno, el tema es conocer, ¿sí? Y la intención, bueno, del programa hoy es justamente eso, es poder reencontrarnos con ese 13, ¿sí? Ese número 13, y bueno, y descubrir su significado. Integrar el aspecto de la numerología, de los números, y empezar o continuar y profundizar viendo el universo que nos rodea desde otros aspectos, desde otros elementos que nos van dando diferentes conformaciones a lo que nos rodea.
Y esto del número 13 es bastante significativo porque como tiene tantas historias cargadas, tantas historias asignadas a un símbolo, como lo es el número 13. Como que la parte más popular es, o lo que desde aquí, desde Occidente, desde Uruguay, o lo que principalmente me tocó experimentar, es que el número 13 era algo poderoso, o sea que tenía poder. Y generalmente se lo asociaba, o yo lo viví de ese modo, con un poder negativo, ¿no? De la mala suerte. ¿Qué tal los viernes 13? Bueno, acá en Uruguay, por ejemplo, era muy común un ciclo que se llamaba en la televisión Viernes 13. Y era todo películas de terror, películas de así de miedo, de asesinatos, bueno, esa era Viernes 13. Después también se sumaba el martes 13. El número 13 iba llevando esas connotaciones. Incluso en muchos lugares del mundo, en los edificios muy altos, el piso 13 no existe. O sea, en las construcciones, incluso las modernas, se pasa del piso 12 al 14. El piso 13 no existe. Sí. Y la habitación en los hoteles, es cierto, la habitación 13. Y son elementos muy particulares, porque ¿por qué surge todo esto? Es bueno preguntarse y, y divertirse un poco al respecto. También denota un desconocimiento, ¿eh? Porque, como les comentaba, al parecer es algo poderoso, porque si no, tanto cuidado, tanto... Entonces el 13 trae ya innatamente o trae de por sí que es algo poderoso. Ahora, ¿qué tipo de poder? ¿Para qué uno lo aplica? Bueno, podrán dar sus comentarios, sus opiniones y seguir investigando al respecto de este número interesante. Bueno, vamos a ir al origen, ¿sí? Del significado de este mito del 13. A lo que he podido investigar, lo que he podido meterme dentro de ese 13 tan sagrado que bueno, también hace unos años atrás para mí el 13 era wow, o sea, también porque justamente como lo acaba de compartir Guillermo, en el martes 13, o sea, había un programa en viernes 13, que, wow, es verdad, o sea, mirá lo que me hiciste acordar, en el cual era todo terror, o sea, era todo muertes, asesinatos, en fin, o sea, entonces está marcado. ¿Desde cuándo comienza el origen de esto? Comienza en 1583, cuando el cristianismo adopta la nueva era, ¿sí? La nueva era del calendario gregoriano, ¿sí? Pero vamos a ir un poquito más para atrás. Vamos a ir en las ciudades, en las culturas antiguas, en el cual justamente el martes 13 y el viernes 13 se hacían grandes fiestas, justamente contemplando esa energía de vitalidad, esa energía de renovación. En Grecia, antes de Cristo, ¿sí? En la era antigua, el martes 13 se veneraba, se adoraba al dios Martes y al dios Ares, que era el dios romano. El dios Martes, como el planeta Marte, y al dios Ares, que era el dios de la guerra, ¿sí? Se hacían celebraciones justamente para evitar lo que tenía que ver con las guerras, o sea, para evitar tener conflictos con vecinos, ¿sí? Y no tener ese tipo de enfrentamientos bélicos, ¿sí? Con otras culturas. Pero también se generaban ese tipo de fiestas por si por casualidad tenían que hacer algún tipo de enfrentamientos, darle el valor, o sea, pedirle justamente al dios Ares, al dios de la guerra, pedirle esa fortaleza, esa
esa renovación, ¿sí? De morir para poder generar un nuevo renacimiento en caso de guerras. Pero justamente las celebraciones que se hacían eran para poder evitar las guerras, ¿sí? Entonces justamente en el cristianismo, cuando empezó a generar en la época de las conquistas romanas, ¿sí? Y cuando el cristianismo se empezó en su auge, ¿sí? O sea, la Iglesia Católica, cuando empezó en su auge a expandirse a nivel global, trató de usar, o sea, usó justamente esa dinámica de los griegos para poder agarrar y utilizar esa información de que es guerra, que es muerte. Y en realidad en la antigüedad justamente lo que se realizaba era el no guerra, ¿sí? El evitar la guerra. Entonces se hacían fiestas para poder evitar justamente las guerras. Lo que tenía que ver con los martes 13. Lo que tiene que ver con viernes 13 tiene que ver justamente con la diosa Venus, viernes, y 13, poder, renovación, energía. Lo que se le celebraban los viernes 13 en Grecia, por ejemplo, en la antigüedad, como en otras culturas. Vuelvo a insistir, no solamente en Grecia, pero se utilizó, se comenzó a utilizar en Grecia, pero después se extendió en muchas culturas, como por ejemplo también, que tenía otro nombre, que por ejemplo ahora no lo recuerdo, pero no era la diosa Venus, pero tenía otro nombre, inclusive para los mayas, y otras culturas antiguas, pero sobre todo en la cultura de Grecia, se veneraba, se asociaba al amor, la diosa Venus, la diosa del amor. Justamente el viernes 13 lo que hacían era festejar la fecundidad, o sea, el nacimiento. Se daba una fiesta a las mujeres, en honor a las mujeres, porque era el ser sagrado en el cual daba vida, ¿sí? Porque tenía la conexión justamente de dar vida, tenía la conexión entre lo espiritual y lo material, o sea, lo carnal, ¿sí? Entonces justamente en Grecia lo que se hacía era el viernes 13 celebrar, el martes 13 se celebraba. Y bueno, y vuelvo a insistir, en 1583, cuando existía un calendario jesuita y el calendario romanos, la Iglesia Católica, sí, con 13 lunas también. Por ejemplo, el romano tenía un calendario de 10 meses, pero cada tanto le agregaban 3 meses. Y en otras culturas también, por ejemplo, la germánica también tenía un calendario de 12 meses, pero cada 2 años le agregaba un mes más y generaba un 13. Entonces, justamente la Iglesia Católica, el cristianismo, lo que hizo fue, para que no hubiera tantos caos y diferencias en otras culturas, generó justamente el calendario de 12 meses, ¿sí? Pero justamente al hacer ese calendario de 12 meses, nos hizo desconectar justamente con el ritmo de la luna, ¿sí? Y al desconectarnos con el ritmo de la luna, nos desconectamos nuestro eje interno con la energía y el eje del planeta. Entonces por ahí justamente viene la teoría que después obviamente hasta inclusive en las escrituras de la Biblia, no soy gran estudiador de la Biblia, pero lo poco que he podido averiguar es justamente que hasta inclusive en la Biblia se manifiesta el significado del 13, el significado del viernes o martes, ¿sí? En el cual justamente se da como mito de que es de mala suerte, pero en realidad es justamente una información para desconectar ese ciclo lunar en el cual justamente podemos estar conectados entre la parte espiritual que somos, ¿sí? Y la parte material, la parte de la tierra, la parte mundana, que tiene que estar en equilibrio. Pero justamente en nuestra psiquis, como tenemos un ciclo de 12 meses, nuestra psiquis está en desconexión. Lo tomo como un ejemplo, como que el planeta está, como si fuera un vehículo, girando, ¿sí? En un entorno de 13 kilómetros por hora, y el ser humano está girando energéticamente a 14 kilómetros por hora. Entonces, una vez cada tanto nos encontramos con el eje del planeta, pero una vez cada tanto. ¿Por qué? Porque nuestra psiquis está en otra velocidad totalmente diferente, ¿sí? Nuestra parte psíquica está totalmente diferente, porque estamos desde nuestro inconsciente regidos por un ciclo de 12 meses. Entonces, ahí es donde está la desconexión justamente que tenemos energéticamente, espiritualmente, con el ciclo del planeta Tierra, con el ciclo de la Luna,
basado justamente en esto, en el 1583, cuando comenzó justamente la era cristiana, en imponer, porque así lo siento, imponer una nueva era, ¿sí?, de calendarios, que inclusive por lo que he estudiado, buscado información, justamente los 12 meses tienen que ver con la desconexión, ¿sí? Entonces siento que justamente fue esa la intención, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la desconexión del 13. Porque ahora vamos a compartir también el significado del 13 para lo que tiene que ver con la economía, con lo que tiene que ver también con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica utiliza mucho el 13. Pero voy a dejar un audio en el cual me encantó, que está compartido en el grupo de WhatsApp, para poder después explayarme, porque voy a compartir totalmente en lo que tiene que ver justamente con la Iglesia Católica y que tiene que ver exactamente con el Papa, por ejemplo, y los significados del 13, que inclusive están inclusive en los billetes. Entonces, si fuera tan malo el 13, ni siquiera estarían los billetes, por ejemplo, del dólar. Se puede buscar en los billetes de diferentes países que he visto, como por ejemplo billetes de Colombia, de Venezuela, de México, que he estado observando en el signo, la simbología del 13 está. Y justamente en el dólar principalmente está el signo del 13 en muchos puntos, desde donde está el águila, que tiene por ejemplo 13 cintas, 13 espadas, 13 sables, 13 estrellas que está arriba del águila. ¿Y por qué entonces justamente desde que el dólar comenzó está el signo del 13? Y justamente fue que se convirtió en una moneda internacional muy poderosa, porque ese es el significado del 13. El poder, es la conexión, el renacimiento, que tiene que ver con la potencia, con el poder. Entonces, justamente el sistema lo que ha tratado de hacer justamente es emitir mucha información para desconectarnos con la realidad, con lo que realmente significa el 13, que hasta inclusive en la sexualidad también el 13 tiene muchísimo que ver, hasta en nuestro propio cuerpo. O sea, si será mágico el universo tan perfecto que hasta en nuestro propio cuerpo está el número 13. Pero bueno, ya me voy a poder explayar en un instante para poder compartir un poquito más el significado del 13 y dónde está en nuestro cuerpo, por ejemplo, y en otros lugares del planeta Tierra. Vamos a ver algunos comentarios, Richard, que tenemos acá en el chat del video en vivo de Espiral 333, además de los saludos y agradeciendo su presencia y su participación. Litami nos dice: en el tarot el número 13 se interpreta como muerte y en su sentido oculto representa el cambio, la muerte de algo y el nacimiento de otra cosa, simplemente transformación. ¿Y de qué estuvimos hablando el programa pasado? La vida y la muerte, el nacimiento y la muerte. Luego nos comenta: en la cultura popular el número 13 casi siempre se le considera fatídico, enigmático, pero en realidad es mucho más que un posible símbolo de mala suerte. Es un número, en mi opinión, mágico. Y yo les puse por aquí un link para que veamos el número 13, cuando, como Richard bien comenta, uno investiga, está presente en casi todas las culturas, en casi toda la historia de nuestro planeta, e incluso más allá. Entonces, en este link que les dejé ahí en el chat, nos habla de los 13 tonos del calendario maya. Y voy a leer esta parte porque me resulta muy sustanciosa. Dice: los tonos son los principios o funciones de la naturaleza que aportan las energías relacionadas con el movimiento y los procesos creativos a pequeña y gran escala. Son 13 y acompañan a los sellos para activar sus cualidades y dar sentido al movimiento diario de los ciclos naturales. Los 13 tonos definen el proceso creativo, desde el propósito u objetivo, sería el tono 1, hasta su cumplimiento final, que sería el tono 13. Puede ser tanto individual como grupal, es lo que llamamos onda encantada, 13 frecuencias energéticas que vibran al unísono, mostrando los pasos de cómo mover la energía de una manera ordenada y evolutiva para reconectar con el ser. Y aquí luego en ese link deja una descripción de los 13 tonos, de la creación, los planos en los que se mueven,
pero muy interesante, ¿no? Porque nos permite entender cómo movilizar la energía de manera ordenada, ¿m? Y evolutiva para reconectar con el ser, para crear. Puntos fundamentales, al menos para mí, porque muchas veces intentamos encontrar ese orden en nuestro día a día, encontrar esa dirección. ¿Cómo hacemos entre tantos pensamientos, entre tantas distracciones? ¿Cómo hacemos para enfocar nuestra energía de creación en los propósitos que elegimos conscientemente? El número 13, los tonos de creación maya, nos llevan por ese lugar. Y miren, aún más. Les voy a dejar otro link, pero existe lo que son los discos solares. Los discos solares, según esta página que les voy a pasar, son herramientas creadas hace miles de años por los lemurianos, que dejaron grabados en ellos información calificada y clasificada, de manera codificada, para ser descubierta y resuelta, cuando el hombre estuviera preparado para hacerlo. Esos códigos contienen dentro la forma de relacionar y regularizar la red del tiempo que maneja la humanidad en este planeta con la red del tiempo que se encuentra en el universo. Es decir, que uno de sus propósitos es equilibrar e integrar esa red del tiempo para todo y para todos. Y estos discos solares son 13 en su fundamento. Aquí los lugares, le voy a pasar el link porque no, el hecho es mencionar cómo el número 13 está presente en muchos aspectos, en muchos elementos. Y este tema de los discos solares y su activación y la información es un punto fundamental para nuestra evolución. ¿Y qué ha pasado con esto? Y estos discos solares, ¿cuál es su situación ahora? ¿Sigue siendo la misma? Uno de ellos en Uruguay, el disco cuyo tono o clave tonal sería Ulimen, aquí en la Aurora. Investigar, profundizar y luego ver qué podemos concluir. Richard, acá en el chat, Litami nos hace una explicación muy hermosa de lo que son el número 13 en el cuerpo. Y tú tenías algo preparado al respecto. Sí, exactamente. Es justamente lo que quería compartir. Obviamente voy a leer lo que ella nos manifiesta aquí, que tiene todo que ver con lo que justamente quería compartir. Muy buena la información. Y ella no sé. ¿Querés que te ponga la imagen? Sí, por favor. Y justamente en el video se puede ver las imágenes de justamente lo que tiene que ver con las articulaciones, ¿sí?, de nuestro cuerpo. O sea, la fisionomía humana habla, ¿sí?, y el universo, muy por casualidad, justo generó 13 articulaciones en nuestro cuerpo, en el cual justamente está en el cuello, ¿sí?, los hombros, lo que a la altura del codo, ¿sí?, lo que vendría a ser la altura de las muñecas, ¿sí?, las caderas, perdón, lo que tiene que ver con las alturas de las caderas, rodillas y tobillos. Son 13, ¿sí? Si separamos justamente nuestro cuerpo biológico, ¿sí?, a través de las emociones, lo dividimos en dos. El significado de zona izquierda de nuestro cuerpo representa la zona masculina, y la zona derecha representa la zona femenina a la izquierda y masculina a la derecha, ¿sí? Y aquí justamente el Itami nos comparte: existe una herencia maya en la cual nos muestran 13 articulaciones de vida y movimiento, que nos ayuda a entender una virtud y su relación con alguna articulación del cuerpo humano. Por ejemplo, en el tobillo derecho significa la unión. Por ejemplo, lo que significa la rodilla derecha es el servicio, ¿sí? El equilibrio es el fémur derecho, las decisiones es la muñeca derecha, autoridad es el codo derecho, la perfección es el hombro derecho, ¿sí? Eso sobre la zona masculina, como estaba recién explicando. El poder espiritual, que es el cuello, porque es la conexión que está entre lo espiritual y lo carnal, ¿sí?, lo mundano, ¿sí?,
la unión con el todo, la unión con Dios, la unión con el universo, con la creación. La pureza significa el hombro izquierdo, la creatividad, que es el codo izquierdo, el orden, que es en la muñeca izquierda, la libertad, que es el fémur izquierdo, la lealtad, que está en la rodilla izquierda, y el ser, el aquí y el ahora, ¿sí? Que es el significado del tobillo izquierdo. Muchas gracias, Litami, por compartir justamente sobre la temática de lo que queríamos hablar. Obviamente hay una conexión muy hermosa entre Litami, porque ella es parte del grupo de Espiral 333. Y justamente ya los mayas, o sea, vamos a ser conscientes de la información que estamos tratando de compartir. Es justamente, ya los mayas en la era antigua, ya sabían los mayas que las emociones tenían que ver con nuestra fisionomía humana, y cuando nos lastimábamos o había una dolencia en nuestro cuerpo físico, tenía que ver exactamente con una emoción oculta, ¿sí? O sea que si hablamos de biodescodificación, bioneuromoción, en esta era, en realidad ya se hablaba en la antigüedad, ya se hacían tratamientos emocionales desde la antigüedad. Por ejemplo, como lo hacían los mayas, inclusive lo hacían también en la era china, o sea, en la antigüedad, los chinos también realizaban terapias emocionales a través de nuestra fisionomía humana. Entonces, por ejemplo, cuando estamos con dolencias sobre el cuello, por ejemplo, que tiene que ver justamente esa desconexión con lo que tiene que ver con la parte espiritual. Cuando estamos, por ejemplo, con el fémur izquierdo, que estamos a veces con algún tipo de dolor, es que no nos sentimos atrapados. Entonces, el 13 también está representado en nuestro cuerpo. No es un capricho del universo, ¿sí?, que esté generado entre esas articulaciones en nuestro cuerpo. Para algo está, por algo sucedió así, por algo se creó nuestro cuerpo así. Entonces, el 13 tiene que ver con algo más sagrado. Entonces, no es tanto a modo de hay que tener miedo, o es algo catastrófico, o es algo que nos va a generar algo de muerte, ¿sí? Inclusive también Litami nos compartió el 13 en las cartas, como lo acaba de compartir también Guillermo. También las cartas, el 13 representa justamente el significado de la muerte, pero no el significado de la muerte física, sino el significado de nuestras caretas, ¿sí?, o nuestras máscaras que nosotros a veces colocamos como personalidades. O sea, es la muerte de nuestras personalidades para darle un renacimiento, ¿sí?, a surgir ese ser natural que somos. Pero es en la muerte de nuestro ser antiguo, de nuestras máscaras, vuelvo a insistir, en quitar eso. O sea, en las cartas está también traducido como la muerte, pero no es la muerte física, es eso, es la renovación, o sea, quitar lo viejo para que venga lo nuevo. Obviamente no soy experto en cartas, sí tengo grandes amigos, amistades que sí se dedican al tarot, pero bueno, está representado la muerte en eso, justamente por eso estuve averiguando justamente con esos seres que tienen un poco más de experiencia, más lo que he tratado de investigar. Por ahí viene el tema de la muerte, ¿no? Entonces el 13 está representado en todos lados, pero se ha puesto como mito, ¿sí?, esa muerte ese 13, perdón, ese número como desconexión. Se nos ha tratado de dar ese mito para desconectarnos con ese símbolo energético sagrado. Inclusive hasta voy a dar un tips, ¿sí?, con lo que tiene que ver con la parte sexual también, ¿sí? El número 13 tiene mucha representación sexual, ¿sí? Por eso también se le veneraba justamente a la diosa Venus los viernes 13, ¿sí?, porque era la representación femenina. Voy a dar un tips, pónganos la prueba si lo desean, y segurísimo que les va a gustar este tip. Cuando el hombre y la mujer se unen, ¿sí?, cuando el signo masculino, el signo femenino se unen en una atracción sexual, en ese acto sexual, ¿sí?, cuando están conectados esos dos seres a través de esa unión energética sexual, si esos dos seres contemplan, visualizan, ¿sí?, 13 veces un acontecimiento material, se crea prácticamente instantáneamente o al poquito tiempo.
pónganlo en práctica si así lo desean. Para que no tienen pareja, por favor, no salgan corriendo, ¿sí?, en búsqueda para poder conseguir una casa, un auto, porque cuando hablo de bienes materiales, por ejemplo, es la materialización, porque el 13 es la unión entre lo espiritual y lo material. Y lo que tiene que ver con la energía sexual tiene que ver justamente con esa conexión espíritu-cuerpo. Porque el sexo, como también se nos ha puesto como tabú, ¿sí?, y no tiene nada de tabú. Justamente también desde el 1583, cuando la Iglesia Católica también empezó a poner un poco de tabú. Y que no es casualidad, que inclusive hasta el día de hoy, pero toda la vida la mujer ha sido reprimida, ¿sí? Ha sido... se le ha colocado en esa sumisión justamente para poder desconectarnos con ese centro energético femenino, ¿sí? Y por eso hasta inclusive en culturas hoy por hoy el sexo se ve como esa desconexión o algo impuro. Pero en realidad de impureza no tiene nada, al contrario. Este mito del 13, como el mito de la sexualidad, también tiene esa información para desconectarnos con nuestro centro energético espiritual y este centro energético mundano. Que sin uno y sin el otro, pues no habría un equilibrio. Entonces justamente lo que tiene que ver con la sexualidad, practíquenlo, visualicen 13 cosas. ¿Quieren una casa nueva? Bueno, visualícenlo antes del acto sexual, háblenlo con sus parejas, ¿sí? Y visualicen 13 veces en el momento del acto, visualicen 13 veces, materialicen lo que desean y van a ver cómo la creación se manifiesta en muy poco tiempo. Esto es un tip que les quiero dar justamente, que tiene que ver con el 13, que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con esa unión energética entre lo masculino y femenino, dentro de los mitos que tenemos arraigados en nuestro interior. ¿Te parece, Richard? Vamos a escuchar un mensaje de WhatsApp, del grupo de WhatsApp que nos ha dejado Litami con respecto al programa de hoy. Hola, Espiral 333. Soy Litami. En la numerología, el 13 es un número que nos da posibilidades de renacer y aporta dosis positivas en la vida. Yo siento y me vibra que es de buena suerte, siendo el número 13 un día ideal para hacer cambios profundos y radicales. Aunque desde hace mucho tiempo atrás, el día martes o viernes 13 implica mala fortuna en diversas culturas, y ya todos conocemos la mala reputación que tienen. Para muchas personas son días de temor o fobia. De ahí el dicho: en martes 13 ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Al número 13, los mayas y los incas lo consideraban sagrado por su calendario de 13 lunas en el año. Pero para los griegos y los romanos está considerado de mala suerte, ya que vinculaban estos días con Ares y con Marte, dioses de la guerra. En cambio, para los egipcios, el número 13 era de ascensión espiritual, pues ésta se llevaba a cabo en 13 etapas. 12 en esta vida y la última, la número 13, en la vida eterna tras la muerte. Algunas coincidencias del número 13 son: la misión espacial lunar del Apolo 13 de la NASA fue lanzada el 11 de abril de 1970 a las 13:13 horas. El nombre del Papa Juan Pablo II es Jan Paweł II en polaco, y suma 13 el total de sus letras. Fue electo Papa a los 58 años de vida. 5 más 8 igual a 13. Él era el 265º Papa. 2 más 6 más 5 igual a 13. Sufrió un atentado un día 13 de mayo. Fallece en la 13ª semana del año 2005, a los 85 años. 8 más 5 igual a 13. La fecha de su muerte fue el 2 de abril del 2005. 2 más 4 más 2 más 0 más 0 más 5 igual a 13. Y la hora de la muerte fue a las 21:37 horas. 2 más 1 más 3 más 7 igual a 13.
y el número de letras del Papa Francisco o Papa argentino también suman 13. El enfoque que se le ha brindado al número 13 es una energía que crea una emoción manipulada, pues realizaron el cambio de calendario a 12 meses con la intención de que perdiéramos sincronicidad con el universo. Recuerda, no malgastes tu energía en ser supersticioso, eso da mala suerte. Los abrazo con mi amor y con mi luz. Namaste. Gracias, Litami, por tu colaboración de siempre como parte de Espiral 333. Y hemos compartido muchos elementos del número 13. Hay otro aspecto, y es que nosotros tenemos la natural capacidad de elegir y dar el propósito a los elementos dentro de nuestro universo. Cuando nosotros no reconocemos los elementos, por ejemplo, un viernes 13, elementos cotidianos que tienen una simbología y tienen una significancia fuerte, colectiva. Hemos conversado de esto en nuestros programas. Pero entonces, si yo no reconozco esos elementos y le doy mi propio significado, mi propia forma de cómo esos elementos me afectan, pues entonces voy a estar siendo afectado por el influjo colectivo que tiene. Para seguir con el tema de hoy, el número 13. Entonces, si nosotros no reconocemos ese número 13 y no le damos nosotros su propio significado, va a tomar el significado colectivo. Es decir, que probablemente los viernes 13 o los martes 13 nos sintamos, a veces hay gente que dice que se siente mal, que la energía es muy fuerte. Lo que está pasando, además del el poder que trae en sí el número representado en tantos elementos como hemos ido viendo de las culturas a lo largo de la historia, es esa energía, ese egregor que se forma de tantas mentes, de tantas historias de personas aportando, por ejemplo, a la mala suerte del número 13. Entonces, algo que podemos hacer es incorporar el número 13 en nuestro universo de forma simbólica. Podemos hacerlo, se me ocurren muchas formas. Podemos dibujar un número 13 en un papel, poner un vaso con agua en un vaso de vidrio encima del número 13, dejarlo toda una noche y al día siguiente poner ese número, darle la función a ese vaso de agua, reconocer el vaso de agua, reconocer el agua, darle las buenas noches y decir, en mi caso, yo Guillermo, desde mi existencia le doy la función a esta agua y a este número 13 de que en esta noche se impregne la energía del número 13 en esta agua. Y a ese número 13 le voy a dar el significado de que ese número pueda ingresar en mí como símbolo de poder, de bienestar, de armonía, de conciencia. Y al día siguiente, cuando esa agua ya esté cargada del número 13, me la tomo y antes de tomarla le doy la función. A través de este acto ingreso en mí el propósito que yo le coloqué a esa agua con el número 13. Una posibilidad. Y entonces estoy incorporando simbólicamente, pero el inconsciente funciona de manera simbólica, con ese tipo de actos que pueden parecer tontos, pero no lo son. Entonces es una manera de incorporar el número 13 en mi universo y darle el propósito que yo elijo y no el que el colectivo elige. De esa manera estoy aprovechando estos elementos. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, los martes 13, los viernes 13, podemos realizar algún ritual que pueda, llámenle como quieran, ¿no? Esto que recién les mencioné podemos llamar que es un ritual, que pueda beneficiarnos y aprovechemos la energía de ese día.
como nosotros ya le dimos el valor nuevo que queremos que tenga el número 13 para nuestro universo, aprovechar esa energía para potenciar, por ejemplo, si estamos buscando cualquier propósito que queramos, sanar una relación, sanar una enfermedad, y aprovechamos esa simbología del número 13 ya habiéndolo transformado en nuestro universo. O sea, y aprovechando la energía colectiva que se genera con eso. Entonces estamos transmutando una energía que aparentemente tiene una influencia negativa, pero es que las energías no son ni positivas ni negativas en ese sentido, sino que nos influyen de acuerdo a la historia que tenemos nosotros y que nosotros tiene para nosotros esa energía. El ejemplo muy bien claro es este número 13. Si nosotros no le damos nuestro propio significado, no lo incorporamos a nuestro universo y decimos quiero que el número 13 sea esto para mí, lo elijo, va a tener esa energía y va a tener ese filtro energético que puede estarme influyendo de una forma o de otra. Exactamente. Muy lindo punto. Muy lindo punto justamente de ese plasmar, en el cual justamente la mayoría de los programas hemos tratado de que cada quien le dé su forma energética a las informaciones, pero un cambio desde la conciencia, no desde la conciencia, desde la creencia, hay que creer lo que Richard o Guillermo nos comparten, no, desde esa conciencia interna, de esa luz interna. Obviamente, si nosotros le damos el poder colectivamente, pero individualmente, si le damos el poder a que una información que nos diga que el martes o el viernes 13 no hay que hacer X cantidad de cosas porque nos va a hacer mal o nos va a afectar, obviamente si nosotros lo creemos, lo creamos. Es como que lo hemos compartido en todos los programas, justamente eso. Si lo creemos, lo creamos. Pero vamos a imaginar si encima a nivel colectivo le emprendamos, o sea, le ponemos una energía de negativa a esa creencia justo cuando estamos en un martes 13 o un viernes 13. Si nuestra psiquis a nivel colectivo le ponemos esa energía no, mejor no, no, mejor para qué llegó el martes 13 o para qué llegó el viernes 13. Obviamente estamos generando una energía negativa a nivel colectivo, a nivel planetario, en el cual somos creadores de nuestra realidad. Entonces, pues, la intención, como de cada programa, es, si somos creadores de nuestra realidad, pues, comparto plenamente justamente lo que estaba compartiendo Guillermo. O sea, en vez de utilizar el 13 como negativo, martes o viernes 13, vamos a utilizarlo y darle nuestra forma energética, pero desde el lado de la conciencia, desde el lado del amor y desde el lado de que, pues, yo tengo el poder y dirijo mi vida y atraigo a mi vida lo que yo soy, lo que deseo ser, no lo que el colectivo me arrastra, ¿sí? A hacer y a generar como creencias. Entonces, pues vamos a tratar de justamente el 13, de darle en realidad el beneficio que en realidad el 13 tiene, ¿sí? Y no significa con esto que obviamente se tenga que creer en lo que yo estoy manifestando, sino que lo pueden experimentar. Porque, vuelvo a insistir, el 13 significa vida, significa movimiento de energía. No es ese, como se dice, el mito, la muerte o el trascender. Como, por ejemplo, también se ha hablado del 13 en la era cristiana, en la era Jesús. Porque habían 12 discípulos y, oh casualidad, el número 13 lo crucifican, lo matan. Pues no. De eso se ha utilizado justamente para que desde hace 2000 años estemos atados a esas creencias justamente de el 13 es el malo. Entonces vamos a darle el poder, pero el poder que nosotros sientamos de nuestro interior, no el poder colectivo desde hace 2000 años atrás que se viene arrastrando ese mito del 13, el martes o el viernes 13 es malo, entre comillas, como se le denomina. Vamos a utilizar esa energía sexual con el 13, vamos a utilizar justamente ese poder energético que tenemos en nuestro cuerpo. Constantemente tenemos 13 maneras de movernos. Bueno, vamos a conectarnos con ese cuerpo biológico que está prestado, pero que es nuestro ahorita. Entonces vamos a conectarnos con ese centro energético y sabiendo que tenemos 13 articulaciones, vamos a conectarnos con ese poder
que está en nuestro nosotros y bueno, y que está en muchas partes de nuestro cuerpo, no solamente en lo que acabamos de nombrar. Pero vamos a conectarnos con ese centro sexual, con ese centro energético de nuestro cuerpo. Vamos a conectarnos con la luna. No es casualidad que las mujeres, ¿sí?, tengan 13 ciclos menstruales en el año. Exactamente igual que la luna. O sea, el universo es caprichoso y también hizo exactamente los ciclos de 28 días en la menstruación de las mujeres. No es casualidad. Tampoco es casualidad que durante el año tengan 13 ciclos menstruales. Entonces, y que también se ha puesto como mito que la menstruación es algo malo. O sea, no, es justamente la conexión en el momento de la limpieza de la mujer energética, donde comienza lo viejo para transformar lo nuevo en sus células, en sus hormonas. Entonces, vamos a aprovechar ese ciclo energético que el universo nos ha puesto ahí, ¿sí?, que la creación está ahí y que nos puso para poder favorecernos, porque somos seres creados a imagen y semejanza de la creación. Entonces, si está ahí la información, en nuestros ojos, ahí enfrente a nuestra vista, si está ahí, vamos a utilizar esa potencia. Vamos a conectarnos con esas 13 lunas llenas, con esas 13 lunas nuevas, como se generaba en la antigüedad. Vamos a generarnos con esa diosa Venus, con ese viernes 13. Vamos a encontrarnos con nosotros, porque no hay nada afuera que no sea interpretación nuestra. Entonces, si le damos el poder al martes 13, al viernes 13, no te cases, y si sin embargo, si se supiera que si uno se casa el viernes o el martes 13, justamente la pareja vive eternamente, unida, o eternamente, me refiero en el tiempo-espacio de la humanidad. ¿Por qué? Porque es la unión, es la vida, es la creación, es la fecundidad, o sea, es la unión. Entonces, vamos a tratar de quitar justamente esos mitos colectivos. Ya limpiarnos esa psiquis de basura, limpiar todo eso que ya que es viejo, justamente como el 13 es viejo, ya es antiguo, para que se genere justamente ese mundo, ese planeta que queremos, pero que no nos dominen, que ya nada nos pueda dominar, sino nosotros tenemos el control, tener el control de ese 13 mágico que está ahí en nuestra percepción, pero nosotros tenemos el control de todos los mitos y, en fin, como es el 13. Pero bueno, como el tiempo es sagrado, también el tiempo existe. Quiero dar las gracias, se nos fue el tiempo, espacio en este programa, se fue rapidísimo, y quiero dar las gracias a todos por la interactividad, a todos por los que estuvieron a través de la web, dentro del grupo y dentro del grupo de WhatsApp y dentro del video y el chat en directo. Será para un nuevo encuentro. Hay mucho más para flashearse, pero bueno, hay muchos, pero los invito como siempre a que vayan a YouTube, busquen el número sagrado 13 o el número 13 en YouTube, en Google, busquen información, no crean nada de lo que uno habló hoy, simplemente busquen en su centro interior esa verdad, bueno, como siempre, que esa verdad que está dentro de ti. Los abrazo de alma a alma y será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias para todos, para todas. Gracias por este programa de hoy que hemos integrado, transmitido desde nuestro corazón. Saludo a mi querido amigo, hermano Richard, por esta otra oportunidad. Y será hasta un nuevo momento de Espiral 333, todos los martes 21:33 de Uruguay, Argentina, en Radio Ceres. Hasta pronto y bendiciones. Una porción vivencial que nos alimenta